Ninguna. Entonces, ya lo que corresponde hoy día sería los perfiles longitudinales y transversales. ¿Ya? Vamos a empezar a grabar la clase para que quede el link después. Vale. Entonces, un perfil básicamente es una representación lineal que permite establecer diferencias de altitudes que se representan a lo largo de un recorrido. ¿Ya? Y por ende se clasifican en dos: perfiles longitudinal y perfiles transversales. Entonces, según la definición, es el recorrido lineal, ¿cierto? Como el que sale ahí, determinado por puntos en el terreno que están a cierta distancia. Esa distancia, de acuerdo al manual de carretera, pueden ser para la zona urbana cada 10 metros, para las zonas rurales cada 20 metros. Eso no excluye de que un proyecto en sus especificaciones técnicas diga que o demande que tengan que tomar perfiles cada 5 metros, cada 15 metros, etcétera, etcétera. ¿Ya? Eso está en relación a cómo es la topografía en el terreno. ¿Ya? Me explico, por ejemplo, si la topografía mirando el perfil del terreno fuera de esta manera, supongamos, ¿ya? Y me piden tomar puntos cada 10 metros, supongo, el primer punto está ahí, el segundo está ahí, ahí están cada 10 metros, pero resulta que este detalle que está acá, según las especificaciones, no se va a ver reflejado en el perfil longitudinal que yo dibuje al final del trabajo, sino que va a ser una línea recta aquí, después recta y después sube. ¿Se fija? Entonces todos estos detalles que se ven ahí, no se van a ver reflejados. Entonces, en esos casos, se tienen que tomar esos desniveles. Ahí, 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 ahí. Entonces, ya los perfiles ya no serían cada 10 metros, sino que sería de acuerdo a la topografía del terreno. ¿Se entiende? Entonces, tenemos los perfiles en el alineamiento longitudinal, que son cada ciertas distancias. Y a su vez, cada punto que se toma en el alineamiento longitudinal tiene que llevar un perfil transversal. ¿Ya? En este caso, las especificaciones técnicas dirán que se requiere tomar o obtener perfiles longitudinales, ¿ya? Y los puntos serán tomados cada 10 metros, cada 20 metros, y a su vez los perfiles transversales tendrán que tomarse con una distancia de una faja de 20 metros a cada lado, o 30 metros, o 50 metros a cada lado. ¿Ya? Eso quiere decir que si este levantamiento tiene ese sentido de avance, serán a la derecha 50 metros y a la izquierda 50 metros. ¿Ya? Y ahí tendríamos una faja. ¿Se entiende?
Entonces, también para los levantamientos de canales, tiene la misma metodología. Entonces, para el levantamiento de canal, el centro del canal vendría siendo el alineamiento horizontal y sus perfiles transversales cada ciertos metros según las especificaciones, ¿ya? Para los levantamientos de canales, la normativa que rige es el Manual Técnico de Mensura de la Dirección de Agua. Entonces ahí especifica cada cuántos metros se tienen que tomar los canales y cada cuántos metros hacia los lados. También en su manual de especificaciones técnicas dice que para los canales y ríos se debe tomar el flujo por metro cúbico por segundo, ¿ya? Cada cuántos metros cúbicos por segundo tiene la capacidad ese canal, ¿ya? Entonces, la metodología que uno tiene que implementar en terreno para los levantamientos de perfiles longitudinal y transversales, primero que todo, tenemos que tener un PR de referencia, donde nosotros vamos a hacer la primera lectura, atrás, después se lee el eje 1 del perfil longitudinal y posteriormente su perfil transversal de ese eje 1. Seguido se lee el eje 2, que va a estar a 20 metros de distancia, y su perfil transversal, ¿ya? Cabe señalar que en este caso los perfiles transversales van a estar el punto B con respecto al eje 1 va a estar a 10 metros y el punto A con respecto al punto B va a estar a 10 metros, ¿ya? Por lo tanto, la distancia que hay desde el eje 1 hacia el punto A son de 20 metros, ¿ya? Y eso sería tanto los datos para el punto A y B como para el C y D. Y se replica en el eje 1, en el eje 2, eje 3, eje 4 y eje 5. Entonces, una vez que yo tomo los datos del eje 2 y su perfil, sigo tomando los datos del eje 3 y su perfil, ¿ya? Entonces, es en este paso en donde yo tengo que hacer un cambio de posición instrumental, ya que para ello necesito, para hacer un cambio de posición instrumental, necesito tener otro PR. En este caso, vamos a utilizar el PR2. Y ahí es donde nosotros tenemos que hacer una lectura al PR2, una lectura adelante. Entonces, desde el PR1 al PR2 hay un tramo. Ese es un tramo, ¿ya? De los cuales tiene las siguientes características, que al PR1 le hacemos una lectura atrás, y la lectura de los perfiles van a ser lecturas intermedias. Todas las lecturas de los puntos del eje 1 y su perfil, eje 2 y su perfil, eje 3 y su perfil, van a ser lecturas intermedias. Después voy a leer el PR2 a realizar una lectura adelante.
Una vez que realizo esa lectura, estoy en condiciones de hacer un cambio de instrumento. Una vez que instalo el instrumento en esta posición, procedo a leer al PR2 y esa va a ser una lectura atrás. Una vez que leo la lectura atrás, procedo a levantar el eje 4, su perfil, el eje 5, su perfil. Entonces, el PR1 para este tramo me va a servir como referencia para poder determinar la altura instrumental primero, y en base a la altura instrumental determinar las cotas de cada punto, del eje 1, del A, B, C, D, eje 2 y su perfil, eje 3 y su perfil. Y también me va a permitir determinar la cota del PR2, restándole la lectura delante del PR2 a la altura instrumental de este tramo. Teniendo la cota de referencia del PR2, puedo calcular la nueva altura instrumental, sumándole la lectura atrás a la cota del PR2. Teniendo la altura instrumental, puedo determinar las cotas de los dos perfiles que faltan, del eje 4 y el eje 5, restándole las lecturas intermedias a la altura instrumental. ¿Se entendió? ¿Consultas, dudas? Profe, se detuvo la grabación, dice ahí. Sí, la detuve, ¿ya? La detuve. Okay. Profe, esto lo vamos a hacer como una especie de planilla igual en Excel. También vamos a hacer una planilla, ¿vale? Ya. ¿Hay alguna duda para seguir con el tema? Ok. Para los que tienen duda, de nuevo. De nuevo. Ya. El procedimiento para levantar perfiles longitudinales y transversales, primero que todo, está regido por la norma, ¿ya? Y la norma dice que yo tengo que tomar perfiles cada 20 metros en este caso, porque es una zona rural. Entonces los ejes, los puntos del eje longitudinal van a estar cada 20 metros, ¿vale? El eje 1, el eje 2 del eje 1, 20, el eje 3 del eje 2, 20, el eje 4 del eje 3, 20, el eje 5 del eje 4, 20. Por lo tanto, las distancias parciales van a ser de 20 metros y las distancias acumuladas se van a ir sumando 20, 40, 60 y 80, ¿vale? Entonces, esos son los datos del eje longitudinal. Por lo tanto, para poder levantar el eje longitudinal, necesito un PR referencia. Aquí tengo el PR1 que tiene un valor determinado que son 100 metros sobre el nivel medio del mar. Por lo tanto, voy a instalarme con el instrumento y la primera lectura que tengo que hacer es una lectura atrás.
al PR1. ¿Ya? La segunda lectura tiene que ser el levantamiento de un perfil, en este caso del eje 1. Voy a hacer una lectura intermedia al eje 1. Intermedia al eje 1. Luego voy a hacer la lectura de su perfil, o sea, del punto A, B y C. Se hacen las lecturas, ¿cierto? Y esas también van a ser lecturas intermedias. Cabe señalar que solamente los PR, para este caso, van a tener lectura atrás y lecturas adelante. Los demás, los levantamientos de perfil, los datos de los perfiles, van a ser lecturas intermedias. Por lo tanto, una vez que yo termino de leer y obtener los datos del perfil del eje 1, procedo a leer el eje 2 y su perfil. ¿En dónde se enredó? Ah, ya, vamos bien. Qué bueno. Vale. Ya. Entonces, seguimos. Una vez que yo levanto el perfil número 2, el eje 2 y su perfil, procedo a levantar el perfil del eje 3 con sus datos. ¿Ya? Hasta ahí, todas estas son lecturas intermedias. Todas esas son lecturas intermedias. ¿Vale? Entonces, en este momento yo tengo que hacer un cambio de posición instrumental. ¿Por qué? Porque no puedo tener visuales más allá de 40 metros con el instrumento. Entonces tengo 20, tengo 40, tengo que hacer un cambio de posición instrumental. ¿Ya? Es lo requerido. Perfectamente tú puedes hacer 50, 60, pero lo recomendable son 40 metros, porque con esa distancia yo permito tener una buena precisión en mis lecturas. ¿Vale? ¿Vale? Ok. Entonces, para hacer un cambio de posición instrumental, necesito un PR, otro PR. Vamos a utilizar el PR2. Entonces, el PR2, para hacer un punto de cambio al PR2, ese es un punto de cambio, ¿ya? Donde yo me va a servir para hacer un cambio de posición instrumental. Por lo tanto, voy a hacer a ese punto, voy a hacer una lectura adelante. Ahí le hago una lectura adelante. Una vez que leo el PR2 lectura adelante, me cambio la posición del instrumento. Una vez que lo instalo, tengo que hacer una lectura atrás al PR2. ¿Por qué? Porque así como el PR1, la altura del PR1 me va a servir para determinar la altura instrumental y así poder determinar las cotas de cada punto de este tramo que está entre el PR1 y el PR2, lo tengo que hacer igual con el segundo tramo, que va a estar desde el PR2 hasta
el PR3. Aquí vamos a situar el otro punto, ¿ya? Hasta el PR3. Ahí va a estar el otro punto, el otro PR. Entonces, para poder determinar la altura instrumental de este tramo, necesito tener una lectura atrás para poder vincular altimétricamente los puntos que voy a medir a continuación. Entonces, una vez que termino de leer la lectura atrás al PR2, sigo con el eje 4 y su perfil. Después sigo con el eje 5 y su perfil. ¿Ya? Y todas ellas van a ser lecturas intermedias también. Entonces, después, ¿qué es lo que hago? Voy a terminar con una lectura delante al PR3. ¿Se entiende? Vale, vale. Ya. Entonces, todos estos datos que nosotros tomamos en terreno, tenemos que vaciarla a una tabla. Entonces, a continuación, la tabla siguiente tiene que ver con el levantamiento de perfiles de calle, ¿cierto? Longitudinal y perfiles transversales. Y aquí es donde yo parto del PR1, ¿cierto? Del PR1 con una lectura atrás. Después hice la lectura al eje 1, ahí tengo la lectura de eje 1, lectura intermedia y su perfil, todos los datos del perfil. Después leo el eje 2, su lectura intermedia y tomo los datos del eje 2. Después el eje 3 y los datos del eje 3. ¿Se fijan? Entonces aquí es donde yo tengo que hacer un cambio de posición instrumental. Entonces ahí hago una lectura adelante, primero, al PR2, me cambio, instalo el instrumento y hago la lectura atrás al PR2. Y sigo. Eje 4, lectura intermedia y su perfil. Eje 5, lectura intermedia con su perfil. ¿Se entiende la tabla? Ok. Ok. Entonces vamos a llenar los datos de distancias. Decíamos que del PR1 yo parto en 0 acumulada y 0 parciales. Y el PR2 estaría a 60 metros y a 60 metros. Acumulada y distancia. Y el PR3 estaría acumulada a 80 metros y parcial 40. Perdón, 20. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que aquí yo tengo de acá a aquí tengo 60 metros. Y de acá al PR3 que teníamos acá tengo 20 metros. Entonces, 60 más 20 son 80. Esa es la progresiva acumulada. ¿Ya? Igual como los 20, 40, 60 y 80 de los ejes. ¿Ya? Entonces tenemos 60, 60 acumulada.
¿Vale? Ahí está. Ahora, del eje 1, el punto A estaba a una distancia de 20 metros hacia la izquierda y el punto B 10 metros hacia la izquierda. El punto C estaba 10 metros a la derecha y el D 20 metros a la derecha. Y eso por lo general no cambia, o son, la faja es cada 20, cada 25, ¿ya? Va a depender, como dije anteriormente, de la topografía. Si el terreno es plano, estos valores no cambian, pero si la topografía tiene mucho pendiente hacia los lados, bueno, de partida van a haber más puntos en cada perfil, ¿ya? Y se tienen que tomar todos los desniveles. Y ahí van a cambiar las distancias. Entonces, por el momento, para este ejercicio, nosotros tenemos siempre las distancias iguales. Ahí tendríamos las distancias que corresponden hacia los datos que están a la derecha y los datos que están a la izquierda del perfil, del eje 1, del eje 2 y así sucesivamente. Ahora faltarían las distancias del eje 1. Nosotros partimos con 0 metros, ¿cierto? Tanto acumuladas y parciales. El eje 2 estaría ¿a cuánto? A 20 metros, parciales y acumuladas. El eje 3 a 20 parcial, ¿cierto? Y 40 acumuladas. El eje 4, 20 parcial y 60 acumuladas. Y el eje 5, 20 y 80 acumuladas. Entonces ahí tendríamos los datos completos a lo que se refiere a las distancias. Faltaría calcular las cotas de terreno y las alturas instrumental. Como dije anteriormente, tenemos que para calcular la altura instrumental es la cota de referencia del PR1 más la lectura atrás del PR1. Por lo tanto, nos estaría dando una cota de altura instrumental de 101.235. ¿Se entiende hasta el momento? ¿Hay alguna duda? Vale, sigamos. Son las distancias. La distancia que hay del eje 1 al punto A, al punto B, al punto C y al punto D. Los datos A y B están a la izquierda del eje. Están a la izquierda del eje. Y los datos C y D están a la derecha del eje. Profesor, ¿puede mostrar eso ¿Ah? anterior, como lo hizo antes? ¿Puede mostrar esos datos de derecha a izquierda con la imagen? ¿Me escucha, profesor? Hola. Sí, sí. ¿Con la imagen Lo que anterior? dice Knight, los datos. Sí, con la.
Por favor, con la imagen, si está, para que quede más claro. Por favor. Ya, vale. Entonces, con respecto a la distancia, el eje 1 y el eje 2 están a 20 metros. La distancia del punto A está a 20 metros. Y el punto B, con respecto al eje, está a 10 metros. Si yo tengo este sentido de avance, ese sentido de avance, que es para allá, estos datos están a la derecha y estos están a la izquierda. Igual se replica para el eje 2, eje 3, eje 4 y eje 5. ¿Vale? Ok. Entonces, se borraron. ¿No? Ya. Bueno, quedó claro con respecto a las distancias. No la voy a poner de nuevo. ¿Ya? Entonces, tenemos, para calcular las cotas de terreno, necesito la altura instrumental. La vamos a calcular. Serían 101.235. Teniendo la altura instrumental, ya puedo calcular las cotas de cada punto, restándole la lectura intermedia a la altura instrumental, ¿ya? De cada punto. En este caso, la altura instrumental menos la lectura del eje 1 y estaría dándome una cota de 100. Vale. Una cota de 100. La otra, idem. La otra no me acuerdo, ¿eh? 910. La otra, 783 y 9. 783. Y la otra 910. No me equivoco. No, me equivoco. 981, 910. ¿Vale? Después, ¿cuál sigue? Sí, 99, con 77. Pues 100 con 110. ¿Y va? Pues 99, 10, 99, se repite. 779. 581. 90. 615. 879. Ahí estarían calculadas las cotas de terreno hasta el punto D del eje número 3, ¿cierto? ¿Cómo les fue con el cálculo? Vale. Entonces, ahora necesitamos calcular, dígame Muñoz.
Vale. Entonces ahora necesitamos calcular la cota del PR2. ¿Qué tenemos que hacer? A esta altura instrumental tenemos que restarle la lectura adelante del PR2. Restarle la lectura adelante del PR2. Sí. Para todos estos datos que yo medí, todos esos datos, ese es un tramo, desde el PR1 al PR2. Porque tengo una lectura atrás y una lectura adelante que lo cierra. Cierra este tramo. ¿Ya? Para ese tramo, con todos estos datos, yo calculo las cotas de terreno mediante a esta altura instrumental, con esa altura instrumental. ¿Ya? ¿Y de dónde salió esta altura instrumental? Bueno, de la suma de la cota de terreno más la suma de la lectura atrás, del PR1. Así como se calculó esa, ahora voy a calcular la cota del PR2, que es 99.250, ¿cierto? Entonces, ahora empiezo a medir el otro tramo, ¿Qué tengo que hacer para determinar ahora la nueva altura instrumental? Esta cota de referencia. ¿Ah? ¿Qué? ¿Ah? Esta altura instrumental, perdón. Para determinar la nueva altura instrumental, justamente se gana un punto. Entonces, la nueva altura instrumental, ¿cuánto sería? Vale. Eso es. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Es calcular las cotas de terreno de eje 4 y su perfil, eje 5 y su perfil. ¿Mediante qué altura? Mediante esta altura instrumental. Entonces ahora le resto esa lectura intermedia y voy obteniendo las cotas de todos los puntos que comprenden el eje 4 y el eje 5, su respectivo perfil transversal. ¿Se entendió? Jóvenes, bien, entonces vamos a hacer una prueba al tiro. No. Les voy a mandar un Excel a su correo para que hagan un ejercicio. Entonces, en ese Excel tienen que aplicar todo lo que les expliqué ahora. ¿Vale? Por favor, revisen su correo si les llegó la tabla Excel.
Les llegó. Entonces ahora vamos a cerrar la grabación y les voy a mandar el link de la grabación.